Muy buenas tardes, es un gran placer estar con ustedes. Mi nombre es Patricia Muñoz G, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, y conversaremos hoy sobre un tema de gran interés para el continente y para el mundo hoy día. ¿Cuál es la panorámica de la situación política y económica de los países de América Latina y qué repercusiones tiene ello para el continente? Precisamente la imagen que ustedes están viendo es parte de un artículo que desarrolló la revista Semana en Colombia justo para esta semana sobre lo que podemos llamar crisis, debilidad, transición, pero que de todas maneras devela unas problemáticas en nuestros países que debemos atender y que por supuesto los gobiernos deben resolver de manera oportuna y adecuada. Pero antes de entrar a esa panorámica que bien reflejan las cabezas, los presidentes que aparecen en esta imagen, en esta combinación fotográfica, vamos primero a ver algunos elementos asociados al objetivo de nuestra sesión. ¿Qué nos proponemos como objetivo? Identificar cuáles son los procesos políticos relevantes en América Latina en cuanto al ejercicio de gobernabilidad y de construcción de legitimidad. ¿Cuáles son las repercusiones de estos procesos en el continente? Y para ello, lo primero que les propongo es clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de gobernabilidad y cuando hablamos de legitimidad. Cuando hablamos de uno y otro concepto, vamos a hacer alusión a algunos autores desde la ciencia política que nos dan elementos claves para comprender el alcance. Un primer autor, Gianfranco Pasquino. El profesor Gianfranco Pasquino nos define la gobernabilidad democrática como la capacidad de combinar dos elementos sustanciales en el ejercicio de gobierno. De un lado, la estabilidad política y de otro lado, la eficacia decisional. Repito, estabilidad política y eficacia decisional. ¿A qué hace alusión el profesor Pasquino cuando se refiere a uno y otro concepto en su afán de poder definirnos este concepto amplio de gobernabilidad democrática? En primer lugar, cuando se refiere a la estabilidad política, nos habla de la combinación de dos factores. Primer factor, la duración en el cargo de las mismas personas o autoridades que han sido elegidas popularmente o que han sido designadas para tal oficio dentro de las reglas de la democracia en cada uno de los países. Estabilidad, que los mandatarios no sean derrocados, que los mandatarios terminen sus periodos en el tiempo que corresponde, que haya un ciclo de reemplazo de estos mandatarios a través de ejercicios democráticos de votación. Y allí tendríamos que anticipar que los países de América Latina han dado un paso importante en mantener esta duración, en evitar estas caídas de gobiernos o estos reemplazos por golpes militares o por otras manifestaciones sociales. En general, lo que percibimos hoy en el continente latinoamericano es un nivel de estabilidad de los gobernantes que han sido elegidos para ocupar sus cargos y la ausencia de unos golpes militares y dictaduras militares. Y un segundo elemento para poder hablar de estabilidad política se refiere a mantener, a persistir, un apoyo, bien de un partido político, bien de una coalición de partidos, bien de grupos y sectores políticos y sociales que respaldan, que rodean al gobernante popularmente elegido para poder ganar. Ya lo vamos a ver en el segundo punto, que tiene que ver con la eficacia decisional. Entonces, un primer elemento clave para que tengamos en cuenta en el ejercicio de la gobernabilidad democrática, la estabilidad política. Y un segundo elemento tiene que ver con la eficacia decisional. ¿A qué hace alusión este segundo elemento, la eficacia decisional? Hace alusión a la capacidad que tienen los gobiernos de tomar esas decisiones
para eso son elegidos, pero decisiones que deben responder a unos intereses y a unas preferencias de los sectores sociales, de los ciudadanos que los apoyaron. ¿A qué nos referimos con esto? Los gobiernos elegidos democráticamente deben responder a unas demandas, a unas motivaciones, a unas expectativas, a unas necesidades de los ciudadanos que los eligen. En la capacidad que tengan los gobiernos para combinar de manera adecuada, de un lado, la capacidad de responder a las demandas ciudadanas y de otro, por supuesto, a imprimir un conocimiento técnico, un conocimiento de la situación, del contexto para el cual fueron electos, un estudio apropiado de cuáles son las mejores soluciones a los problemas de los ciudadanos, de esa combinación adecuada, de esa adecuada toma de decisiones en lo técnico y por otro lado, de esa capacidad de leer e interpretar a los ciudadanos, vamos a tener un ejercicio adecuado de gobernabilidad. En ese sentido, un autor colombiano, Alejo Vargas, define la gobernabilidad imprimiéndole un elemento dinámico central, una relación dinámica entre gobierno y sociedad. ¿A qué se refiere el profesor Alejo Vargas cuando habla de esa relación dinámica entre el gobierno y los ciudadanos que construyen sociedad? A que deben darse una serie de parámetros, requisitos, elementos, unos de parte de los ciudadanos y otros de parte del gobierno. De parte de los ciudadanos, ¿qué deben aportar para que podamos construir gobernabilidad? Uno, que esas demandas sociales, que esas necesidades que tienen los ciudadanos y que buscan que se les resuelva. Esa necesidad de una escuela, de un centro de salud, de mejores condiciones de seguridad o mejores condiciones de movilidad. Esas demandas que hacen los ciudadanos deben ser tramitadas por las vías institucionales, por las instituciones creadas para ello y por las instituciones encargadas de resolverlas adecuadamente. Un segundo elemento, que los ciudadanos no recurran a las vías de hecho y mucho menos a las vías de hecho asociadas a la violencia para resolver esas demandas. Y un tercer elemento, que haya una aceptación, un acatamiento y una disposición a obedecer las decisiones gubernamentales. Cuando se toman esas decisiones, es importante que los ciudadanos las acepten y esa aceptación va a depender en buen sentido, en buen margen, de la capacidad que tienen de creer, de confiar en el gobierno. A eso es lo que le vamos a llamar legitimidad. Los gobernantes, los gobiernos necesitan construir confianza, necesitan hacerse creer por los ciudadanos, para que los ciudadanos a su vez acepten las decisiones de estos gobiernos. Así es como construimos legitimidad. Pero sigue el profesor Vargas diciendo que de parte del gobierno también se deben dar unas condiciones esenciales para garantizar este ejercicio. De una parte, que el gobierno escuche, dé respuestas, acepte estas demandas de los ciudadanos, y cuando hablamos de demandas son solicitudes, son reclamos, son las manifestaciones de necesidades que deben ser resueltas para que se les puedan brindar soluciones en el marco presupuestal y legal correspondiente. Todos los gobiernos tienen unas limitaciones presupuestales, eso les hace priorizar el gasto público. Los recursos no son suficientes para atender todas las necesidades y esas restricciones presupuestales y legales deben ser tenidas en cuenta, por supuesto, a la hora de satisfacer las demandas, las necesidades que le hacen los ciudadanos al gobierno. Un segundo elemento, que el gobierno actúe de la manera más eficaz posible. El profesor Dieter Nolen, que luego lo vamos a citar en dos puntos concretos, hace alusión a que los gobiernos en Latinoamérica fallan mucho en este punto, en la eficacia, en la capacidad de resolver efectivamente los problemas. Y de ahí se deriva entonces
una falta de creencia, de confianza, de credibilidad, que luego se va a reflejar en problemas de legitimidad y respaldo para estos gobiernos. Y un tercer elemento, que el gobierno respete lo que podemos llamar las reglas de juego existentes o, en un sentido más jurídico, las normas preestablecidas, es decir, lo que conocemos como el Estado de Derecho, el marco legal, el marco jurídico, el marco constitucional en el que todos nos movemos y que previamente nos permite saber cuál es el alcance de esos deberes y de esos derechos. El profesor Dieter Nolen, precisamente, que se los mencionaba hace un momento, dice: la gobernabilidad democrática debe entenderse como una estructura política. ¿A qué hace alusión allí el profesor Nolen? Dice: esta estructura política facilita la legislación, la implementación de políticas públicas para promover el bien común y a su vez retroalimentan la legitimidad del sistema democrático. Cuando el profesor Dieter Nolen hace referencia a esta estructura, entendemos no solo el conjunto de instituciones encargadas de tramitar estas necesidades ciudadanas y de darle respuestas adecuadas, sino entendemos también una serie de elementos sociales, culturales, históricos, económicos, patrones que existen en la sociedad y que, articulados, integrados, le dan a esa sociedad una forma de ser, unas características. Tan ello es así que el profesor Nolen enfatiza mucho en que no basta con hacer cambios institucionales para asegurar gobernabilidad y legitimidad, sino que es necesario consultar la historia de los pueblos, la forma como se toman las decisiones, los elementos sociales y culturales arraigados que construyen una forma de conducta, que construyen una forma de comportamiento y que determinan una forma de tomar decisiones y de relacionarse con nosotros. Por ello, la frase con la que quiero cerrar la estructura conceptual para mostrarles algunos elementos que corroboran estos puntos es precisamente del profesor Nolen. Y miren cómo nos enfatiza el profesor Dieter Nolen la importancia de que los gobernantes no pierdan el norte. Dice: la capacidad científica de hoy puede proporcionar infinitas soluciones técnicas para estructurar la sociedad política, lo que hace pensar en que un sistema de gobierno óptimo depende del rigor con el que se perciben todos los problemas que es necesario prever y la minuciosidad para entender las soluciones adecuadas a ellos. Hasta allí hago un alto. Pareciera que hoy los gobiernos, pareciera que hoy los gobernantes confían más en los cambios técnicos, institucionales, en la creación de nuevos aparatos, organizaciones e instituciones. Pero el profesor Nolen llama la atención en algo. Se olvida con frecuencia que lo distintivo de la política es su carácter humano e histórico. Repito esa frase: lo distintivo de la política es su carácter humano e histórico, y por tanto cambiante, y que las instituciones no son meras excelencias académicas. Las instituciones, las organizaciones, en esencia, deben colocarse al servicio del humano, al servicio del ser humano. Estos planteamientos del profesor Nolen nos van a permitir pasar a mirar los países de América Latina por dentro, a formularnos la pregunta: ¿qué pasa entonces con la gobernabilidad en los países de América Latina? ¿Qué está pasando? Desde Brasil, Venezuela, pasando por Colombia, Chile, Argentina, llegando un poco a los países de Centroamérica, ahí hay gritos, ya no voces, hay gritos de distintos países en que la situación pareciera haberse salido de las manos del gobierno, en que las manifestaciones sociales son frecuentes, en que la inconformidad de los ciudadanos con relación al gobierno empieza a generar búsquedas de destitución del presidente, como el caso de Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, o intentos de revocatoria del mandato,
como en el caso de la revocatoria que hoy está en marcha en Venezuela. Lo primero que tal vez podamos hacer es identificar algunos elementos comunes a nuestros países. ¿Qué elementos hemos notado que empiezan o a hacerse presente o empiezan a hacerse mucho más frecuentes en la última década, en particular en los últimos años en los países de América Latina, y que nos lleva a la pregunta: ¿debemos estar hablando de democracias inestables? ¿Debemos estar hablando de una crisis de la democracia en los países de América Latina? Quizás 6 elementos comunes para destacar en el panorama general de los países de América Latina podrían ser estos. Países caracterizados por inestabilidad económica, desempleo, crisis incluso para poder conseguir los productos básicos que caracteriza algunos de nuestros países, y ya veremos país por país. Corrupción, el fenómeno generalizado, el fenómeno arraigado, casi que algunos lo describen como el cáncer de la sociedad, el fenómeno presente en lo público y en lo privado, y que por supuesto dificulta los niveles de desarrollo en nuestros países. Altos niveles de inconformidad ciudadana. Hoy vemos marchas, protestas, intentos de revocatoria, intentos de destitución, la protesta social, los actos de violencia asociados a lo que es legítimo, sano y un derecho de los ciudadanos a través de la marcha pacífica. Estamos asistiendo a una combinación de inconformidad ciudadana que incluso ha llegado a rayar en la violencia en algunos países. Bajo apoyo al gobierno. Si revisamos los niveles de confianza, los niveles de respaldo a los gobernantes, en particular a los presidentes de nuestros países, vamos a encontrar un descenso preocupante, tanto en el respaldo al gobernante como en el respaldo a las instituciones. Violencia, inseguridad en aumento. Los países de Centroamérica, muchas de las ciudades más violentas del mundo se localizan en países claves de Centroamérica: El Salvador, Honduras, Guatemala. En Venezuela incluso tenemos la presencia de algunas de las ciudades más violentas del mundo. Aumento de la violencia y de la inseguridad. Polarización política. Fuertes niveles de polarización. El ejercicio de una oposición que casi no deja gobernar al entrante. Demandas, denuncias, acusaciones de uno y otro extremo que dificultan el ejercicio de gobierno, pero que también minan la confianza y minan la credibilidad en el gobernante de turno. Para citar solo algunas cifras que nos soporten este panorama, que de entrada ya nos colocan de algunas preguntas y preocupaciones, podemos recurrir al estudio de cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas, o la POD, Parómetro de las Américas, que aquí en Colombia coordinan los profesores de la Universidad de los Andes y que tiene como aliado académico la Universidad de Vanderbilt.